Saludos, muy buenas noches y bienvenidos. Aquí estamos, una semana más en nuestro vértice y nuestra cita semanal con la actualidad y con los temas que nos son más próximos y cercanos, en unos casos, y en otros, aunque sean muy lejanos, también los tocamos aquí y desde aquí, desde Lorca y para toda la comarca, aquí en Comarcal Televisión. Bueno, pues esta noche, como es habitual, vamos a tener dos partes. Vamos a dividir el programa en dos partes, en la primera con una entrevista y en la segunda con opiniones sobre los temas de actualidad. Luego les comento quiénes me acompañan en la segunda parte del programa, porque en esta primera parte del programa, y me van a permitir que mire aquí, vamos a tener a un señor que enseguida se lo presento, pero voy a contarles, por ejemplo, que es totanero y que ha venido hasta Lorca y bueno, pues vive allí en Totana, pero trabaja aquí en Lorca porque es profesor del Ramón Arcas, del Instituto Ramón Arcas. Y bueno, pues él es docente, pero además se considera un científico. Él se llama Pedro Andanuche. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido. Muchas gracias. Mira, te hemos llamado... lo sabes perfectamente, pero bueno, yo así aprovecho y se lo cuento a los telespectadores. Te hemos llamado para hablar de esto del cambio climático y de lo que está ocurriendo con el clima, pues precisamente porque se está llevando a cabo en Madrid durante estos días, con gran despliegue de medios y además con caras muy conocidas, incluso de la niña esta que está recorriéndose el mundo, Greta, se está recorriendo el mundo pues haciendo esas llamadas de atención sobre qué es lo que está ocurriendo en el planeta. Bueno, comentar también de ti, ya que tengo aquí un poco de tu biografía o de tu breve currículum, que bueno, pues iniciaste tu trayectoria profesional en Madrid en el 97 como ingeniero de pruebas de sistemas en la división de conmutación y acceso de Alcatel. Esto tiene que ver con los teléfonos, ¿no? La telefonía. Centrales, más bien. Centrales, ¿no? Centralitas. Sí, ¿no? la gente lo conoce por los terminales, por los teléfonos, Ajá. pero yo estaba en la infraestructura de red. Ajá, muy bien. A partir de 2003 te dedicas a la docencia, actualmente funcionario del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria y, como decíamos, profesor de Física y Química en el IES Ramón Arcas de Lorca. También decir que es miembro de la Junta Directiva de la Agrupación Astronómica de la Región de Murcia y durante 14 años operador del Observatorio Astronómico Municipal Cabezo de la Jara de Puerto Lumbreras. Yo le comentaba antes de empezar el programa que es de esos lugares que quiero ir a visitar, pero todavía no he tenido ocasión. Pero bueno, un día de estos seguramente me podré acercar por allí y ver esas maravillas del espacio que se vislumbran desde ese lugar privilegiado, ¿no? Merece la pena. Oye, la pregunta así de inicio, lo digo por hacer el máximo de pedagogía con los telespectadores, por supuesto, y a la vez que nos entiendan todos en un lenguaje llano y coloquial. ¿Cómo está el planeta? ¿En qué estado de salud se encuentra el planeta? ¿Está malo o malito solamente? ¿O está enfermo? ¿O es muy enfermo? ¿O tiene ya una enfermedad irreversible? Eso depende de la ventana temporal que contemplemos. Aquí tengo una gráfica, si solo nos ceñimos a una variable que es la temperatura, que es la que parece que preocupa a todo el mundo. Sí. La gráfica de toda la historia de la Tierra, sus 4.500 millones de años, sí. Y nosotros estamos por aquí, ajá, en una era glacial. ¿Era glacial? Sí, hay 1, 2, 3, 4 y ahora estamos aquí en la quinta. Es decir, cuando vemos que desciende, el valle sí, digamos, que hace la... Sí, temperatura media histórica, ajá, y estas son las fluctuaciones que, basándose en mediciones en hielo de la Antártida y otras evidencias, pues se han podido reconstruir mediante una disciplina que se llama paleoclimatología. Pues esta es la historia de todo el planeta. La escala temporal no es lineal, es logarítmica, pero bueno, aquí vemos que estamos en una época fría. Ajá. Esto es simplemente evidencia científica. Yo no vengo aquí a dar opiniones, vale. Yo vengo en calidad de físico y ya está. Muy bien, pero... vamos a interpretar un Pero Pedro, entonces, ¿cómo se explica eso, quiero decir, cuando estamos teniendo veranos muy cálidos, olas de calor asfixiante y todos las sufrimos, etcétera, etcétera, sí. Y claro, y de pronto dices que estamos en una época glacial y dices... A ver, no lo digo yo. No, Nada de lo que voy a decir esta noche... Si no son opiniones. Lo digo yo. Ahí está, son datos científicos. Esto concretamente de un meteorólogo del Instituto Nacional de Meteorología. Quede claro. Pero ¿cómo se puede explicar, digamos, en Román Paladín, para que todo el mundo nos entienda, cómo es posible que tengamos olas de calor en una época glacial?
Muy sencillo, porque depende, como decía, de qué ventana temporal consideremos. Solamente existen registros sistemáticos y fiables desde 1880. O sea, tenemos apenas 140 años de registros climáticos que, comparados con los 4.500 millones de años de historia de la Tierra, son nada. Prácticamente nada. Sí. ¿Qué pasa? Que esos registros nos sirven para comparar unas épocas con otras e ir refinando los modelos. Entonces, ¿cómo está el planeta? Pues de momento parece que calentándose. Ahora bien, calentándose, de momento. Pero ese calentamiento se ha estancado. Aquí tenemos un zoom de esta zona un poco escabrosa que teníamos al final. Sí, sí, la zona en la que estamos ahora mismo, ¿no? Digamos. Sí. Este es un zoom bastante interesante que muestra que dentro de esa era glacial en la que estamos hay varios periodos, no eras, periodos glaciales, sí, y luego otros interglaciales. Entonces nosotros ahora mismo estamos por aquí. Ajá. Entonces estamos dentro de estos, o sea, dentro de lo que es la temperatura media de esos 450.000 años, estamos un poco por encima de la media, subiendo, pero estancándonos en la subida. Vale, eso explicaría que no estemos rodeados de hielo, digamos, ¿no? Que no estemos en esa glaciación. En realidad sí, porque una de las características de esas eras glaciales es la formación de casquetes polares de hielo. Los casquetes polares del norte y del sur no siempre han estado. Ajá. Se forman durante las glaciaciones. Vale. No siempre. Lo que pasa es que nosotros toda la vida los hemos visto y nos resultan familiares, pero claro, la Tierra no siempre ha sido así. Vale. Basta con observar el telescopio en Marte, cómo va evolucionando de un año para otro, y se ve que los casquetes aparecen, desaparecen. Ya, pero Pedro, estarás conmigo que ahora mismo a la gente en general, a todos nos asusta un poco ver esas imágenes de los polos, cómo se están derritiendo, cómo se están cayendo, digamos, esos trozos inmensos de hielo, lo que además parece ser que va a provocar, según he oído, la subida del nivel del mar. Obviamente. En uno de estos periodos cálidos, evidentemente el nivel del mar es superior. Ajá. Siempre se ha dicho que por qué nuestro planeta se llama Tierra cuando 3/4 partes están cubiertas de agua, ¿no? Sí. Bueno, pues por aquí el nivel del mar sube y por aquí en las glaciaciones el nivel del mar baja porque se va acumulando en los hielos. Ajá. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que si estamos saliendo de la glaciación, evidentemente los polos se derriten. Claro, eso pone en alarma a zonas costeras, a islas que se están hundiendo y a todo aquel que viva cerca del mar. Pero ahora mismo, por lo que estás contando... O sea, hay motivo de preocupación. Sí, pero por lo que estás contando, ahora mismo me da la sensación de que esto iba a pasar sí o sí, independientemente del daño que el ser humano le estemos haciendo al planeta. Hay muchas cosas que han pasado sí o sí. Véase la historia. Exacto. A eso porque nosotros estamos apenas en la última milésima de milímetro de esta gráfica. ¿Vale? Todo eso ha sucedido independientemente de nosotros. ¿Qué factores han influido en eso? Esa es la parte que rara vez se cuenta. Y eso es lo que sí que me gustaría contar. Bien. A ver, el ser humano tiene la necesidad de saber cosas con certeza. Para eso la ciencia es una herramienta estupenda, pero tiene sus limitaciones. Primero, porque de ciencia apenas llevamos 4 siglos de historia, y segundo, porque no se invierte lo suficiente. Desde los poderes políticos y económicos no se invierte lo suficiente en ciencia. ¿Queremos respuestas? Vale, pero eso hay que financiarlo, sí, costearlo, pagarlo, y con gente formada. Animo a las vocaciones científicas. Muy bien. Al margen de aspectos económicos. Esa seguridad la obtenemos cuando los fenómenos se pueden modelar mediante ecuaciones, cuando los fenómenos son lo que se dice deterministas. Es decir, tenemos unas condiciones iniciales, tenemos unas interacciones bien conocidas entre todos los agentes intervinientes. Aquello lo metemos en unas ecuaciones y eso nos proporciona una predicción en el tiempo. Sí, fácilmente deducible, digamos. Eso es lo que nos gusta. Pero, desgraciadamente, no todos los sistemas en el universo funcionan así. Ya. Precisamente fue en el estudio del clima cuando surgió lo que se llama la teoría del caos. El clima es un sistema caótico. ¿Qué significa caótico? No es que sea desordenado. En términos físicos, caótico significa que es muy sensible a las condiciones iniciales, en el sentido de que una ínfima variación
en condiciones iniciales en un sistema conduce a resultados muy distintos a lo largo del tiempo. Esto es lo famoso de el famoso efecto mariposa. De la mariposa, eso sí, te iba a decir, de que una mariposa agita las alas y puede provocar un huracán sí. En el otro extremo del mundo, ¿no? Exactamente. Y eso se descubrió precisamente haciendo un estudio por ordenador de modelos meteorológicos. Eso es de mitad del siglo XX, vamos, que es relativamente reciente. También hay sistemas mecánicos que son caóticos, por ejemplo, fluidos, incluso 3 astros interactuando gravitatoriamente también son un sistema caótico. Entonces ahí nuestras leyes y ecuaciones deterministas pues, fracasan. En el clima hay tantísimas variables que intervienen que es imposible mantenerlas todas controladas. Y aunque las tuviéramos controladas, como sucede con los campos gravitatorios, por ejemplo, las ecuaciones tampoco nos conducirían a resultados precisos a largo plazo. Claro, es por ello que las previsiones meteorológicas muchas veces no aciertan, claro. También hay veces que se critica, ahora que mencionan las predicciones meteorológicas, se critica que cómo se pueden utilizar modelos que están pensados para predecir el tiempo a corto plazo para hacer una previsión a largo plazo. No se hace tan así la cosa. Entonces, de lo que más se habla es del dióxido de carbono, pero hay muchos otros agentes intervinientes. Por ejemplo, la geografía de la Tierra. ¿Cómo están distribuidos los continentes? Si hay una gran masa continental en la zona ecuatorial que interrumpa las corrientes oceánicas y hay también continentes en los polos, eso favorece glaciación, porque la precipitación en forma de nieve caída se puede ir acumulando en los polos y formar casquetes. El vulcanismo. Cuando se produce una erupción volcánica que produce mucha ceniza, oscurece la atmósfera. Y entonces, durante unos años, la temperatura media baja. La última grande fue la del Pinatubo, en el año 1991. Ahí la temperatura de la Tierra bajó medio grado, por esa erupción. Y, por supuesto, no podemos olvidar el Sol. Aquí estamos totalmente a expensas de lo que haga el Sol. Claro. Desde muchos puntos de vista, más de lo que parece. El Sol parece que todos los días brilla igual, es una estrella muy estable, en una etapa media de su ciclo de vida, pero no siempre ha sido así y no es tan estable. Desde que se formó el Sol, o sea, desde que nació, hasta el presente, está emitiendo entre un 20 y un 30% más de energía. O sea, ahora mismo el Sol calienta más que en la Tierra primigenia. Ajá. Lo que pasa es que la temperatura en la Tierra primigenia no se disparaba tanto porque, o sea, no era tan fría, mejor dicho, porque había muchísimo dióxido de carbono, del orden de un 35%, provocado fundamentalmente por el vulcanismo. Luego ese 35% se bajó al 0,025%, gracias a la acción de las plantas y otros organismos fotosintéticos, y ahora mismo tenemos la atmósfera que tenemos gracias a eso, con un alto contenido de oxígeno y poquísimo, trazas casi de dióxido de carbono. Bueno, por un lado tenemos que el Sol, por su ciclo de vida, va cada vez emitiendo más energía. Pero dentro de eso hay pequeñas fluctuaciones de alrededor del 0,1% en la irradiancia que recibimos del Sol. Es decir, qué cantidad de energía por metro cuadrado, o mejor dicho, más técnicamente, qué potencia por metro cuadrado recibimos del Sol. Una variación de un 0,1% se nota. Y hay unos ciclos que son de 11 años que son perfectamente observables para quien tenga medios, un telescopio con un filtro solar o incluso por proyección puede observarse, las manchas solares. Las manchas solares son zonas más frías de la superficie que vistas a través de un filtro parecen oscuras. Sin embargo, alrededor hay unas zonas más calientes que se llaman fáculas, de tal manera que el balance entre manchas y fáculas hace que cuando hay muchas manchas solares el Sol está como un 0,1% más energético. O sea, nos calienta más. Y eso va en unos ciclos de 11 años. Problema. En los mínimos de actividad en los cuales estamos ahora mismo, los mínimos de actividad producen una irradiancia aquí lo tengo, de unos 1365,5 vatios por metro cuadrado, pero se está observando en este ciclo, y ya la predicción para el siguiente, que el mínimo de actividad nos lleva por debajo de eso.
¿Eso ya está indicando qué? Eso está indicando que, según esto, vamos a una situación, bueno, hasta aquí son datos que existen, vemos que la cosa va, la irradiancia va descendiendo. Sí. Hay gráficas más elocuentes, lo que pasa es que no las he traído impresas, en las cuales se aprecia perfectamente que cuando esto se produce, se induce una pequeña época, un pequeño periodo glacial. El último sucedió hace 3 siglos, fue en el tercer, o sea, fue en la segunda mitad del siglo XVII, se la llamó la pequeña edad de hielo. La temperatura bajó más de 1 grado en la Tierra, se congeló el Támesis, cosa que no suele suceder, y eso va ligado precisamente a los ciclos solares, sobre los cuales no tenemos absolutamente ninguna influencia. Ya, claro. Existe la teoría, predicción, según estos modelos, de que más o menos por el año 2040, más o menos 11 años, tendremos otro periodo glacial. O sea que vamos camino de un enfriamiento, si esto solamente dependiera del Sol, insisto, pero hay otras variables. Vale. O sea, el Sol de momento nos está enfriando, más que calentando. Bien. Y el dióxido de carbono, junto con otros gases de efecto invernadero, pues nos están calentando. Aquí tengo la gráfica que he mostrado antes, en realidad es doble, porque la línea azul es la temperatura y la línea roja es la concentración de dióxido de carbono. Se ve que son prácticamente paralelas. Van aparejadas. Sí, bastante. Entonces, ¿qué puede deducir un científico de esto? Pues que hay correlación. Pero ahora yo me pregunto, ¿qué es primero, la gallina o el huevo? O sea, ¿la temperatura depende del dióxido de carbono o el dióxido de carbono depende de la temperatura? O sea, no está claro ese término. O sea, no es que no esté claro, sino que yo veo esto y lo primero que se me ocurre es eso. Si las gráficas tuvieran un poco de desfase, sabría qué va primero, qué es consecuencia de qué. En una gráfica así, pues sí, se deduce que hay correlación. Vale. Pedro, pero permíteme que insista, porque al final es lo que yo creo que los espectadores más atención van a prestar, ¿no? Sí. Aquello de hasta dónde influye el ser humano, hasta dónde está influyendo nuestra civilización, hasta dónde está influyendo nuestra industria, nuestra forma de vida, digamos, en estos cambios en el planeta. Desgraciadamente la respuesta a esa pregunta no se sabe. No se sabe. No se sabe. O sea, que aquellos, no aquellos que hablan del cambio climático y aquellos que no hablan o que niegan el cambio climático... No se puede negar el cambio climático. No se puede negar, es innegable. O sea, visto esto, que ya lo he puesto muchas veces, eso es obvio que hay un cambio climático. Si solo nos fijamos en la temperatura, exacto, el clima cambia constantemente. Pero los que defienden el que no hay un cambio climático, los que lo defienden, digo, son porque están defendiendo pues intereses comerciales o intereses de otra índole, pues precisamente para no admitirlo, ¿no? Para no admitir esto. Aquí hay que distinguir varios conceptos. Sabemos lo que es el tiempo, que es lo que nos encontramos cuando salimos a la calle. Los valores de ciertas variables que definen el estado de la atmósfera en nuestro entorno. Temperatura, presión, humedad ambiental, velocidad del viento. El clima sería la sucesión de valores de esas variables a lo largo del tiempo. Entonces, se ve que hay unos valores medios, así podemos hablar de olas de calor, podemos hablar de inviernos demasiado duros o veranos demasiado cálidos. Sucesión de esas variables. La cuestión es, ¿cuáles son los valores, por así decirlo, nominales de esas variables? No están bien definidos, porque depende de qué ventana temporal consideremos. Entonces, ¿qué pasa con esto? Se habla mucho del IPCC, International Panel for Climate Change. Las predicciones del IPCC son calentamiento desbocado. Se les suele criticar que, y esto no es una opinión mía, es simplemente de científicos que he ido informándome, que en sus modelos predictivos consideran demasiada sensibilidad en el clima al dióxido de carbono. No está probado que el clima sea tan sensible al dióxido de carbono. El metano, por ejemplo, produce un efecto invernadero 170 veces superior al dióxido de carbono. Si por algún movimiento sísmico o algún otro cataclismo los hidratos de metano que hay en los fondos oceánicos se liberaran, desde luego tendríamos un problema serio de efecto invernadero. Y con ese no podríamos hacer nada.
porque es de origen natural. Tenemos ahí como una especie de bomba de relojería en los océanos, que son los hidratos de metano, que en cuanto se liberen, el dióxido de carbono va a ser un chiste. Ahora bien, si volvemos al Sol. El Sol presenta, además de ese ciclo undecenal, otro ciclo que varía entre 80 y 200 años. Y aparte, ciclos, como le llaman aquí, multidecadales. En esta ventana representa, desde 1880, como decía, los datos fiables. O sea, datos sistemáticos y fiables. Este está solamente hasta 2016, aproximadamente. Tenemos ya datos hasta noviembre de 2019, obviamente. Hasta el mes pasado. Sí, cualquiera los puede consultar en la web de un meteorólogo que trabajó para la NASA, que se llama Roy Spencer. Y los datos se ajustan más a esta predicción de un japonés cuyo nombre no recuerdo, que es este modelo, que a esta del IPCC. Ajá. Entonces, o sea, que eso son como dos teorías, digamos. Sí, esto es lo del IPCC, que es lo que más repercusión mediática tiene, y esto es la teoría de un japonés que se ajusta más a la salida de la pequeña edad de hielo, ese evento que sucedió en el siglo XVII, coincidiendo con lo que se llamó el mínimo de Maunder, mínimo de actividad solar, en el cual durante más de 50 años el Sol estuvo prácticamente sin manchas. Y ahora que hablo de manchas solares, si de aquí al próximo lunes no aparecen manchas solares, habremos batido un nuevo récord. El Sol está pasando por un mínimo de actividad que parece que va a ser incluso más acusado que el de 2008-2009, que estuvo 291 días sin manchas solares. Para ciclos más radicales tenemos que remontarnos a 1913. Estuvo más de 300 días sin manchas solares. Sol frío. Bueno, pues en esas estamos. Y de momento los datos climáticos actuales, no predicciones, están más en esta línea periódica, bueno, cuasi periódica, que en este crecimiento exponencial. Bien. O sea, esos datos del mes pasado. Bien, claro, aquí la cuestión, vamos, imagino que tú no tendrás ni ninguna fórmula mágica ni nada parecido para poder remediar todas estas cosas, pero vuelvo a insistir, se está llevando a cabo en Madrid esa cumbre por el clima, se está intentando concienciar a toda la población, primero a los mandatarios de cada uno de los países del mundo, pero también a la población, a cada uno, digamos, en lo que buena medida pueda, pues tratar de no contaminar. Sí, claro, contado todo esto que acabas de contar, ¿hasta qué punto es importante el contaminar o no hacerlo para influir en todo esto? Vamos a ver, es que son dos problemas casi distintos. Bien. Contaminar no se debe contaminar bajo ningún concepto. Bien, eso lo tenemos La propia claro. Palabra de contaminación ya es claro. Y vamos a entender lo que es contaminar. Contaminar es poner algo allí donde es perjudicial o no es necesario. Hay formas de contaminación que todo el mundo conoce, hoy en día también se habla muchísimo de plásticos. Mucho. Están siendo un problema ya a escala global, se están ideando métodos de recogida, pero todavía nos queda un largo camino, tanto para la recogida como para el reciclaje. En eso también habría que invertir un poco más. No se debe contaminar, ni químicamente ni de otras maneras. Hay formas más sutiles de contaminación, como por ejemplo la contaminación lumínica, de eso poca gente habla. Pero es un problema gordo y eso impacta no tanto en el clima, sino en la salud humana. Por ejemplo, poca gente sabe que las luces LED que se suelen utilizar para el alumbrado público, las que son de color blanco azulado, interrumpen los ciclos circadianos del ser humano. Producen una luz violeta muy característica, que es justo la que coincide con el pico de sensibilidad circadiana del ser humano, de tal manera que ¿Eso qué es? Tradúcenoslo, por favor. Sí, los ritmos circadianos son una especie de ciclos hormonales de producción y menos producción de hormonas, ¿vale? Hormonas que nos regulan. Existen dos, que son la melatonina y la serotonina. La melatonina digamos que nos reconstruye durante la noche, en los periodos de sueño, y la serotonina nos anima a levantarnos por la mañana. Por decirlo de una forma muy simple. El caso es que la melatonina es precursora de la serotonina, pero una exposición de apenas 3 minutos a ese tipo de luz LED ya corta la producción de melatonina para toda una noche. Y es una noche y otra y otra y otra. Se sabe que puede dar lugar desde una depresión hasta un cáncer de próstata, ¿vale? Y eso es con una de las formas más sutiles de contaminación que hay ahora mismo. Y por cierto también la más fácil de erradicar.
pero eso daría para otro programa. Claro. Entonces, pero bueno, contaminar... de hecho, ahora se está sustituyendo toda bajo ningún concepto. La luz, todas las luces, todas las bombillas se están sustituyendo por LEDs. O sea... No es que todos los LEDs sean malos. Son malos, en particular esos blanco-azulados, para uso nocturno. Ajá. Se pueden usar para luz de día, no hay ningún problema. Vale. Pero de noche la luz debe ser amarilla. Vale. Como poco amarilla, de ahí a anaranjado. Que tome nota luego quien tenga que tomar nota de todas estas cosas, evidentemente. Bueno, pues ese es un... ya conocido y se está investigando incluso en Murcia, en el laboratorio. Claro, eso es contaminación, evidentemente, como bien dices. Esa es muy fácil de resolver. Esta ya no tanto. El tema del ruido también lo es. Pero luego, pero claro, pero vamos al dióxido de carbono. Claro, lo que más llama la atención es eso, ver esas imágenes que vemos por televisión en múltiples ocasiones, de esas fábricas que están arrojando una cantidad de humo a la atmósfera tremendo. Y eso, la verdad es que sobrecoge un poco. Claro, es que hay un problema gordo a nivel económico, político y de doble moral, que es... nosotros vivimos en unos países, digamos, muy civilizados, con todo muy regulado. Nosotros ponemos en marcha muchas medidas para reducir emisiones de dióxido de carbono y de otros contaminantes, pero hay algunos países que todo eso lo ignoran y casi que lo desprecian. Existe un país que no voy a nombrar que cada semana inaugura una central eléctrica de carbón. Cada semana. Madre mía. Entonces, por mucho que hagamos aquí, o nos ponemos las pilas en todo el planeta, o por poco sensible que sea la atmósfera al dióxido de carbono, acabaremos sobrecalentándolo. Porque lo que queda claro, digo también con ánimo de ser didáctico para los espectadores, es que en toda la superficie del planeta, si se está haciendo todo bien en este lado y se hace mal en este lado, de poco sirve, ¿no? Por así decirlo. De nada. Ya. Pero claro, mientras sigamos comprando muchos productos a países que no tienen normas ambientales, pues tenemos ahí la doble moral. Es barato, pero contamina. Pero es barato, ya, pero contamina. Ya. Entonces, hasta que no rompamos ese círculo vicioso, yo casi que no me atrevería a hablar del dióxido de carbono, porque es una guerra perdida. Ya. De otros factores, pues sí. Pero el dióxido de carbono... Vale. Incluso ahora ya se está empezando a ver con buenos ojos la energía nuclear. ¿Por qué? Porque no genera residuos. Toda la vida nos han enseñado en el colegio, pero si incluso... genera residuos, ¿no? Digamos, cuidado. Esos residuos, claro, ¿cómo se les llaman? Esos cementerios... Sí, sí, eso es lo que nos han enseñado toda la vida, lo que ha sido casi siempre así. Sí. Pero resulta que ahora hay países con mucho know-how de energía nuclear, como es Francia, que han desarrollado procedimientos para reciclar esos residuos. Del uranio que se mete en un reactor nuclear apenas se aprovecha un 1% escaso, el otro 99% son los residuos. ¿Qué pasa? Que cuando es el 100%, antes de entrar al reactor no son residuos, sino que son una especie de materia prima. Pero cuando tenemos el 99% ya son residuos, no. Eso se vuelve a enriquecer y se vuelve a utilizar en el reactor, hasta que no quede nada. Ajá. Entonces, la energía nuclear de fisión, cuidado, fisión, romper núcleos grandes, no tiene por qué ser contaminante si se reutilizan los recursos, los residuos. La cuestión es, si son residuos de usar y tirar, ¿qué usamos? ¿El 1% o menos? Claro. Pues evidentemente claro, eso crea un problema. Sí está contaminando, ese 99% que se tira, digamos. Ese sí contamina. Si se reutiliza, claro, si se reutiliza, evidentemente... Contamina si se tira de cualquier manera. Exacto. Si se tira en unas concentraciones apreciables, en sitios poblados o sitios donde haya algún tipo de vida. Pero hay que tener en cuenta también que la radioactividad es un fenómeno totalmente natural. Nosotros somos radiactivos, el reloj de pulsera que llevo también es radiactivo, todo es radiactivo prácticamente. ¿Qué pasa? Que una tonelada de roca granítica contiene alrededor de 1 gramo de uranio. No pasa nada, estando así tan diluido, no es problema. Pero cuando se concentra mucho, la exposición a los seres vivos puede ser peligrosa. Entonces, lo que se hace para alimentar las centrales es concentrarlo. Ya. Entonces, se mete al reactor, se modera con unas barras de carbono y se obtiene toda la energía que queramos cuando queramos. Cosa que las renovables, siento decirlo, pero no están ahora mismo a la altura de eso. Y además son caras. Ya. ¿Eso significa que las renovables son malas? No, para nada. Claro. Yo no he dicho eso. Ni yo ni nadie puede decir eso. Ya. Lo que digo es que la nuclear tampoco es tan mala en el estado actual del arte.
Pedro, la verdad es que, bueno, podríamos estar hablando horas y horas de todo esto, no tenemos tiempo para más, pero la cuestión está en que dejas, digamos, muchas ventanas o puertas abiertas claro. Ahora mismo a seguir investigando, a animar bueno, pues a los telespectadores en un momento dado a que indaguen. Imagino que mucha de esta información, por no decir toda, está en Internet, y si tienen interés, pues que sigan indagando. Y bueno, pues de algún modo, no sé si pedirte que envíes, no sé, algún mensaje final ya como cierre, por así decirlo, para esta entrevista. Sí, ningún problema. Cuéntanos. Mensaje. Yo no soy un experto, yo no soy meteorólogo, yo solo soy físico, ya está. Entonces, si tengo que analizar unos datos, los analizo. Busco en Internet, busco en distintas fuentes, pero cuidado, vamos a coger fuentes fiables, que no sea el blog de un cualquiera que critica no sé qué por no sé qué cuestiones metafísicas. Datos de fuentes fiables, científicas, publicaciones en revistas serias, científicos de prestigio. Y a partir de ahí, que cada cual inicie su indagación personal y que saque sus propias conclusiones. Yo no quiero concluir nada respecto a esto, simplemente digo que los datos a día de hoy, bueno, a día de hoy no, a día del mes pasado, porque en el clima hay que tomar una perspectiva amplia, parece que el IPCC exagera un poco. Parece, o sea, es más plausible tener en cuenta la influencia del sol que la sensibilidad climática al dióxido de carbono, parece. Pero ¿qué pasa? Que estamos justo en la zona donde las gráficas empiezan a separarse. Ya. Vamos a dar un poco más de tiempo a ver esto cómo evoluciona. Y a ver qué pasa. Pero bueno, o sea, digamos, como conclusión, eso sí, no es una opinión, que no hay que contaminar. No, eso por supuesto. Eso está claro. Eso al principio y al final. Ahí está, eso al principio y al final. Sí, sí. Que no es, bueno, por lo que yo he podido deducir de lo que nos ha contado Pedro, pues que no es evidentemente todo lo que está influyendo, ni muchísimo menos, porque para eso está pues esa evolución del planeta, esa influencia que tenemos del Sol y de tantas cosas más que nosotros, como seres humanos, tampoco está en nuestras manos controlarlas o no controlarlas. Y no he hablado de la influencia del campo magnético solar en los rayos cósmicos, que cuando el Sol está débil produce climas muy despejados y cuando el Sol está muy activo nos protege de rayos cósmicos. Me parece que al revés. O al revés. O sea, cuando el campo magnético solar es intenso, nos protege de los rayos cósmicos y tenemos días despejados. Cuando el Sol está más débil, entonces se produce un cierto oscurecimiento porque esos rayos cósmicos producen formación de aerosoles que dan lugar a las nubes. Oscurecimiento global. Ya, curiosísimo, interesantísimo. O sea, y hay más factores, no he hablado del Niño, no he hablado gran cosa de las corrientes oceánicas, hay muchos factores. Es tremendo, pero en fin, oye, yo te agradezco mucho que nos hayas contado además de forma tan didáctica todo esto, pues nada, hemos tomado buena nota de todo ello. Pedro Andanuche, muchísimas gracias. ¿De qué? Y muy buenas noches. Muy buenas. Gracias. Hacemos un pequeño alto en el camino, enseguida continuamos ya en el tiempo de la opinión. Hasta ahora.